Bien, buenos días. Hoy vamos a comenzar este tema, esta unidad 8 que tiene que ver con opciones de arranque y distintas opciones para instalar software, pero sobre todo el tema de imágenes, clonación, copias de seguridad, etcétera. Vamos a tratar de ver cuál es la diferencia entre cada uno de esos conceptos, porque son cosas que a priori parecen parecidas o tienen ciertas connotaciones o similitudes. Y entonces lo que vamos a tratar es de ver, en primer lugar, qué diferencia existe entre cada uno de esos conceptos, ¿vale? Entonces, en este tema que tiene que ver sobre todo con instalación de software, recuperación de datos, vamos a intentar primero asentar las bases y tratar de ver qué es cada uno de esos conceptos de los que estamos hablando. Bien, como veis, en esta presentación que os voy a hacer, que la vamos a hacer en varias partes, en primer lugar vamos a hablar de lo que son imágenes. En segundo lugar hablaremos de lo que se entiende por clonación, que seguramente todos hemos oído hablar y lo hemos hecho o hemos visto cómo se hace. A continuación hablaremos también de instalaciones automatizadas y por último de preinstalaciones personalizadas. Vamos a ver qué es cada una de esas cosas y cómo podemos hacerla nosotros en nuestros equipos, sobre todo pensando que algún día es posible que tengamos la responsabilidad de instalar software no en un equipo ni en dos, sino en muchos equipos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que siempre cuando queremos instalar, ya lo hemos visto, es muy pesado, es decir, lleva mucho tiempo, mucha dedicación el tener que instalar todo el software desde cero, ¿no? Lo que es el sistema operativo, sus drivers, todas las aplicaciones que queremos que estén corriendo, hasta que finalmente podemos entregar ese equipo al cliente. Si eso lo hacemos porque tenemos una tienda, bueno, pues es tiempo de que nosotros vamos a utilizar para ese cliente, pero evidentemente cuanto menos tardemos, pues más productivos podremos ser. Pero si trabajamos para una empresa, una gran empresa en la que tenemos que hacer un despliegue de muchos equipos, ¿no? Un despliegue de software o de sistemas operativos o de actualizaciones o de cualquier programa que queramos instalar y hay que hacerlo en un número muy elevado de equipos, pues es cuando vienen los problemas, ¿no? Porque si tenemos que estar 1 hora o 2 horas con cada equipo, pues evidentemente ese consumo de horas es muy elevado, ¿no? Entonces uno tiene que ser lo más eficiente posible. Lo mismo también cuando queremos instalar aplicaciones que pues a lo mejor queremos también de alguna forma personalizarlas o darles pues un toque que tenga que ver con la empresa en la que estamos trabajando, pues evidentemente también hay que hacer una serie de actuaciones, que es lo que veremos a lo largo del tema. Bien, sin enrollarme más, lo que vamos a empezar es hablando de lo que son imágenes y de los distintos conceptos que tienen que ver con eso. Así que lo primero que vamos a hacer al hablar de imágenes es tratar de distinguir distintos conceptos, ¿vale? Para que nos queden claros desde el principio qué son y así ya cuando entremos de lleno en el tema, pues tengamos claro cuál es el sentido de cada una de esas palabras o términos o conceptos. Que ya habéis trabajado algunos de esos conceptos en esta práctica que habéis hecho, pero lo que vamos a hacer es intentar asentar esos conceptos para que nos queden claros a todos. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es distinguir lo que son imágenes de lo que es clonación. Vamos a ver que son cosas diferentes, tienen relación, se parecen, tienen cosas en común, pero son cosas distintas. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de 3 conceptos, no solo imágenes, no solo clonación, sino también de otra cosa que habéis oído muchas veces, que son imágenes ISO, ¿no? Cuando decimos, me he descargado una ISO de, ¿no?, un sistema operativo o he instalado esta ISO, ¿vale? Vamos a ver qué es eso también, ¿vale? Para que nos quede claro por qué hablamos de imágenes ISO o de clonación. Bien. En primer lugar, vamos a ver que típicamente una imagen es como si dijéramos una copia exacta, una copia fiel, una especie como si fuera de una fotografía que sacamos del sistema, ¿no? De lo que tenemos en el equipo, en un momento dado. Es decir, es como si dijéramos, para un momento el ordenador, le saco una foto y a continuación esa foto lo que hago es guardarla para tenerla en algún sitio y poder utilizarla más tarde si me hiciera falta, por ejemplo, para restaurar el equipo. Entonces, una imagen, el sentido que tiene es, lo que me sirve es para guardar todo lo que es la instalación que yo he hecho, por ejemplo, inicialmente, en la que yo tengo ya mi sistema operativo, está estable, con todas sus actualizaciones, tengo también los drivers, tengo todo bien instalado, tengo las aplicaciones que yo quiero para ese cliente, ¿no? Está todo perfectamente hecho.
Y antes de comenzar a operar con el equipo, lo que me merece la pena es decir, voy a sacarle una foto a eso, que me ha quedado tan bonito, tan chulo, ¿no? Está fenomenal. Le saco la foto porque en algún momento es posible que se me quede inestable el sistema, por ejemplo, ¿no? Esos pantallazos azules que a veces nos da y que nos dice, venga, intenta recuperar y tal, y ves que no puedes, ¿no? Lo que hablábamos el otro día de Windows 10, ¿no? Que a veces es bastante incómodo ya cuando llegamos a ese punto de las pantallas azules en las que tratamos de recuperar y no hay forma. Bueno, pues nos viene bien el decir, oye, pues mira, voy a ir a esa imagen que tenía guardada del principio, cuando lo instalé todo y que todo funcionaba perfectamente, voy a restaurarla, es decir, voy a otra vez a instalarla en mi sistema operativo, de forma que en vez de tardar 2-3 horas en esa instalación, la que va a tardar es un ratito, ¿vale? Es decir, es coger esa imagen, la restauro en mi equipo y mi equipo queda como el primer día, ¿vale? Eso es un poco la idea. Entonces, normalmente una imagen, como veis ahí, es pues tomar nuestro disco duro y hacer una foto, que normalmente es un archivo, una serie de archivos que luego pues habitualmente o bien los guardo en un CD, en un DVD o en un disco externo, podría ser también, es decir, lo guardo en un sitio diferente al disco duro, porque si en algún momento el disco duro se me estropea, yo también podría decir, oye, pues cambio el disco duro, sencillamente cojo la imagen, la restauro en ese nuevo disco duro y ya tengo mi equipo otra vez perfectamente útil, ¿no? Bien, más o menos entonces, imagen consiste eso, en sacar una foto del disco duro en un momento dado, normalmente es al principio, es decir, después de haber instalado todo, cuando todo funciona perfectamente, saco esa foto la guardo en algún sitio. Para eso es esencial una cosa, y eso es muy importante, y es que, imaginaos que yo voy a sacar una foto, entonces cualquier foto que yo saque, si la gente se está moviendo, ¿no? Pues la foto va a salir movida. Entonces es muy importante que para sacar una imagen, el sistema esté parado. ¿Parado qué quiere decir? Que no puede estar en funcionamiento el sistema operativo porque si no la imagen va a salir en movimiento. Por eso cuando se hace una imagen, lo que hay que hacer habitualmente, bueno, que se hace siempre, es que no se arranca el sistema operativo, sino que yo arranco a través, pues por ejemplo, de un Live CD, un Live DVD, un Live USB, ¿vale? Luego hablaremos también un poquito más de lo que es ese Live CD o lo que supone, pero bueno, básicamente ya sabéis lo que es. Yo, pues, por ejemplo, si es un Live CD, inserto el CD en la unidad en el drive de óptico, arranco el equipo haciendo que arranque desde la unidad óptica, ¿vale? Cambiando la BIOS si hace falta, arranque desde la unidad óptica, con lo cual lo que arranca es el sistema operativo que hay dentro de ese CD o DVD que yo estoy insertando. Entonces, una vez arrancado el sistema operativo, que es muy pequeñito, es un sistema operativo muy básico, lo que hace es que arranca la aplicación que yo tengo ahí que me sirve para hacer imágenes, ¿vale? Puede ser Acronis, puede ser Norton Ghost, puede ser cualquier otro tipo de aplicación que a mí me sirva o que yo utilice para este tipo de aplicaciones. ¿Vale? Entonces es importante que el sistema operativo del ordenador, del equipo, no arranque, porque si no estaría en movimiento y no podría sacarle una imagen. Con lo cual lo que hago es arranco externamente, es decir, a través de un Live CD o un Live DVD o un Live USB. Sabéis que en un USB se puede tener también uno o varios sistemas operativos. Y una vez arrancado desde ahí, lo que hago es arrancar la aplicación para realizar la imagen y esa aplicación será la que me saque ya la foto del sistema parado, ¿vale? Es decir, disco C está completamente parado, no hay nada modificándose, los registros están completamente congelados, ¿no? Es decir, está todo quieto, con lo cual puedo sacarle una imagen y esa imagen luego la guardo fuera. Bien, queda claro lo que es imagen. Luego hablaremos de todas formas un poquito más cuando lo comparemos con otro concepto. Vamos a ver el siguiente concepto que tenía que ver con imágenes, pero en este caso imágenes ISO. Os decía antes, todos hemos oído hablar de las imágenes ISO porque son eso que habitualmente utilizamos, por ejemplo, para instalar un sistema operativo. Si yo me creo una máquina virtual, por ejemplo, lo que hago es coger la ISO de Windows 10 y la instalo. Hay programas que también me vienen, es decir, los puedo descargar a través de la ISO. De hecho, habitualmente ya los fabricantes no nos suelen dar CDs o DVDs o lo que sea para instalar su software, sino que el software viene habitualmente en una ISO que me puedo descargar, por ejemplo, de su página web. Antiguamente, por ejemplo, si yo me compraba una grabadora de DVDs, muchas veces me venía con un software, me venía con un CD o con un DVD en el que venía el programa, por ejemplo, Nero, ¿no? Nero Burning ROM, sabéis que es un programa de
para hacer copia de CDs, DVDs, y lo que ocurría es que, bueno, pues ese CD o DVD, pues ya sabéis cómo somos las personas, ¿no? Que pues es muy fácil dárselo a otro y decirle, pues mira, si a mí me lo han regalado, pues yo te lo dejo, cópiatelo y tal, ¿no? Es decir, que por el tema de la piratería, pues era poco eficiente, ¿no? Entonces los fabricantes se dieron cuenta de que en vez de tener CDs o DVDs era mejor utilizar simplemente ficheros que yo me pudiera descargar de una página web y que no fuera tan fácil el poder manipularlo, ¿no? El cederlos o tal, sino que una vez pues me he descargado ese fichero, pues se descomprime, se borra, no sé cuánto, se instala y no deja huella, ¿no? No es tan fácil poder redistribuirlo de forma pirata, ¿no? Bien, entonces ya os digo, mucho del software que tenemos ahora mismo, tanto en cuanto a sistemas operativos como distintas aplicaciones, viene a través de imágenes ISO. En una imagen ISO lo que hacemos es crear un archivo, que es lo que tenemos aquí en medio, ¿no? Ese archivo puede venir directamente ya en un CD, en DVD o, ¿no?, algún tipo de formato pues, de disco, o incluso en Blu-ray, o podemos tener un pendrive. Y lo que nos sirve habitualmente es para que ese programa, ese sistema de archivos que yo tengo aquí como un solo fichero, que normalmente tiene una extensión .iso, o dependiendo de la aplicación con la que lo he creado, por ejemplo, si es de enero, pues puede ser .nrg, ¿vale? Pues ese ficherito normalmente lo que hago es instalarlo en un disco duro, ¿vale? Es decir, lo que se hace al instalarlo es que se descomprime, ¿no? Y se hace un proceso por el cual todo el sistema de archivos que estaba metido aquí en este único ficherito, pues se convierte en lo que había originalmente, ¿vale? Que es un sistema de archivos completo donde está todo el programa o todo el sistema operativo que yo tenía como .iso, ¿vale? Entonces, ya os digo que como forma de instalar software es lo más habitual, ¿vale? Utilizar imágenes ISO para poder instalar un software tanto a nivel de sistema operativo como de aplicaciones, ¿vale? Entonces, imagen ISO se refiere a ese software que yo tengo en un fichero, en un archivo .iso o lo que sea. Ya os digo que hay distintos formatos dependiendo de la aplicación que lo genera y que yo puedo tener pues o bien en un formato físico, un CD, un DVD, un Blu-ray, un USB, o simplemente un ficherito que yo tengo en mi disco duro y que luego puedo instalar, ¿vale? Puedo instalar dentro de mi disco duro y es ese programa o ese sistema operativo que puedo utilizar posteriormente. Bien, más o menos claro, ¿no? Bien, el último concepto es el que veis ahí, clonación. Una clonación no deja de ser una copia exacta de dos cosas. Normalmente es un disco duro, ¿vale? Un disco duro que voy a hacer una copia exacta en otro disco duro. ¿Para qué sirve una clonación? Pues una clonación básicamente, lo veremos un poquito más adelante, pero básicamente consiste en decir, oye, pues imaginaos por ejemplo en un aula, en una clase, que yo tengo 20 ordenadores y yo digo, pues mira, voy a preparar un ordenador y luego lo que voy a hacer es que con ese disco duro que ya he preparado todo, que he instalado el sistema operativo, las aplicaciones que quiero, drivers, etcétera, etcétera, ya está todo listo, lo que hago es que lo puedo utilizar en el resto de equipos. Entonces, lo que se suele hacer es eso, es una clonación para decir, bueno, pues una vez tengo el disco duro original, como si fuera el máster, ¿no? Lo que hago con ese disco duro es clonarlo, es decir, lo copio en otro disco duro exactamente y ese disco duro ya puedo a su vez clonarlo otra vez, ¿no? Puedo hacer clonaciones ya múltiples y cada uno de ellos será el disco duro de un equipo distinto. Con lo cual, pues bueno, pues de un original al final puedo tener los 20 discos duros sin necesidad de reinstalar todo en cada equipo, sino que lo que hago es que lo que instalé en el primer disco duro lo puedo copiar en el resto muy fácilmente y tardando muchísimo menos que si tengo que hacer la instalación completa. Bueno, entonces, eso es básicamente la idea de la clonación, para lo que se suele utilizar la clonación. Vale. Vamos a seguir un poquito más adelante porque vamos a ver otro concepto, o a diferenciar otros dos conceptos que creo que son interesantes, ¿vale? Y que a veces dan lugar a confusión. Y es que es la imagen, que ya lo hemos visto, frente a lo que son los backups o copias de seguridad. Todo esto ya nos va introduciendo un poquito en lo que veremos el año que viene en segundo, en seguridad informática, en la que hablaremos bastante de estos temas también. Bien, ¿cuál es la diferencia que hay entre copia de seguridad e imagen? ¿Vale? La imagen ya la hemos visto, ¿no? La imagen es una instantánea, ¿vale? Es como si dijéramos una captura de lo que hay en mi disco duro en un momento dado.
Esa captura, lo decíamos antes, básicamente lo que me sirve es para que si en un momento posterior en el tiempo, ¿no? Se me queda inestable el equipo, ¿no? No puedo arrancar o arranca pero hace cosas raras, no, yo qué sé, cualquier historia un poco extraña, pues lo que puedo hacer es recuperar, ¿no? Lo que puedo hacer es restaurar de esa imagen todo lo que había originalmente, ¿vale? Mis aplicaciones, mi sistema operativo, mis drivers, todo como estaba al principio perfectamente instalado. Vale, entonces, normalmente las imágenes no llevan, no se hace copia de los datos, es decir, no tiene sentido el que yo, por ejemplo, haga una imagen cuando llevo funcionando con mi ordenador 2 años, ¿no? Y no tiene mucho sentido porque ahí ya es posible que mi sistema operativo o mis aplicaciones pues tengan datos que están corrompidos, ¿no? De hecho, si habéis pasado CCleaner, por ejemplo, en vuestros equipos, ¿no? Cuando habéis hecho la práctica, habréis visto pues eso, que hay registros que están rotos, hay registros que no están bien, hay cosas que no están bien porque con el tiempo, con la instalación de cosas, con el uso diario, pues se van degenerando con el tiempo. Entonces es importante que cuando yo hago una imagen, lo que quiero es que todo esté perfecto, ¿vale? Es decir, una vez yo he instalado todo y lo tengo claro que todo funciona bien, es decir, lo he probado y tal, pero antes de empezar a trabajar con él, es decir, antes de empezar a guardar mis cosas y tal, pues yo haga esa imagen, ¿vale? Entonces, una imagen, el interés principal es tener ahí sistema operativo, aplicaciones, drivers, etcétera, todo perfectamente para poder restaurarlo en el futuro. Pero no quiero tener datos ahí dentro, ¿vale? Es decir, la idea no es tener datos en una imagen, ¿vale? Entonces es lo que veis ahí. Típicamente una imagen sirve para almacenar un sistema operativo o aplicaciones que lo voy a tener en un ficherito que posteriormente pues grabaré o bien en DVD, un Blu-ray o en otro disco duro interno, externo, es decir, yo tendré mi imagen en un sitio seguro para poder recuperar en otro momento, recuperar desde esa imagen. Bien, sin embargo, una copia de seguridad o backup es algo distinto, ¿no? ¿Qué entendemos por backup? Pues un backup es una copia de datos de usuario. Es decir, aquí no me interesa sacar copia de sistema operativo, de aplicaciones, sino que me interesa es tener copia de los datos, bien si es mi ordenador, pues de mis datos que yo voy trabajando con ellos, ¿no? Pues, de mis ficheros, de mis vídeos, de mis canciones, ¿no? De las cosas que yo hago, porque es posible que en un futuro me haga falta recuperarlos, ¿vale? Es decir, el tema de la copia de seguridad tiene que ver con darle seguridad a lo que decíamos que más importa en un ordenador, que son los datos, ¿vale? Es decir, más importante que el hardware que yo tengo en el equipo, más importante que el software que yo tengo en mi equipo, que el sistema operativo, lo más importante en un ordenador son los datos. Entonces, si yo quiero preservar esos datos, porque es posible que en un momento dado se me rompa el disco duro. Si a mí se me rompe el disco duro, no solo pierdo el sistema operativo, las aplicaciones, sino pierdo lo más importante, que son los datos. Entonces, eso a nivel personal, pues bueno, puede fastidiar, ¿no? Porque pues, yo tenía ahí todas mis fotos, o tengo mis vídeos, o tengo tal, pero imaginaos que es una empresa, ¿vale? Una empresa no se puede permitir el lujo de decir, mira, hemos perdido todos los datos y ahora, pues, bueno, tengo que empezar de nuevo, ¿no? Todos nuestros datos de clientes, toda nuestra facturación y tal, lo hemos perdido, pero bueno, no pasa nada, no. Evidentemente, eso puede ser la ruina de cualquier empresa, con lo cual es importante que todos los datos, periódicamente, y eso es uno de los secretos que tiene la copia de seguridad, periódicamente se haga una copia para sacarlos a un dispositivo externo, ¿no? ¿Vale? Como ves ahí, pues yo también puedo sacar un DVD o un disco duro externo, y lo voy a hacer periódicamente, ¿vale? Porque no quiero perder esos datos, sino que son datos que en caso de desastre de mi equipo, pues me gustaría tenerlos a salvo, ¿vale? Con lo cual, ya os digo, las copias de seguridad o backups se suelen hacer periódicamente. Ya hablaremos también un poquito de cómo se hacen esas copias de seguridad y, bueno, un poco las políticas que se lleva con este tema. Vale, más o menos claro lo que es la diferencia entre imagen y copia de seguridad, ¿verdad? Yo creo que es bastante sencillita la diferencia entre uno y otro. Bien, pues vamos a hablar un poquito más de las imágenes ISO, aunque ya las hemos comentado. Ya hemos dicho que son esos archivos, ¿no? Que tienen una extensión, normalmente .iso, y que lo que tiene es una copia de un software, ¿no? De un sistema de archivos. Ese software puede ser un sistema operativo,
puede ser una aplicación, puede ser lo que sea, ¿no? Y normalmente viene ya pues en CD o viene en DVD, aunque ya os digo que cada vez más es simplemente un archivo que tenemos en nuestro disco duro o que nos descargamos en una página web. Y os comentaba que cada vez más es la forma preferida de las empresas para distribuir software, ¿no? Es decir, para evitar que el dar un DVD o un CD físico y que luego pues se pueda circular, ¿no? Que se hagan copias indiscriminadas, ¿no? Que se pirateen al fin y al cabo, lo que se hace es que a través de la web del fabricante de un software pues te puedes descargar esa ISO, pagas la licencia correspondiente, te descarga la ISO y ya puedes instalarla. Y ya os decía también que eso es lo más usual cuando estamos instalando sistemas operativos, por ejemplo, en virtualización, ¿no? Creamos nuestra máquina virtual, tomamos la ISO, por ejemplo, de Ubuntu y esa ISO pues la instalamos, que es el sistema operativo tal cual. Vale. Para crear imágenes ISO existen diversas aplicaciones, tanto en Windows como en Linux o en Ubuntu. En Windows pues tenemos algunas como pueden ser las que las que os pongo ahí, ¿no? Tanto para grabar CDs, para grabar DVDs o lo que sea, ¿no? Para crear nuestras imágenes ISO o sencillamente lo que es el fichero, pues tenemos multitud de aplicaciones, ¿no? La que tenéis ahí en la imagen pues es Nero Burning ROM. Hay otras como Clone CD o Clone DVD, Easy CD Creator, FileBurner, CDR-Win. Hay muchísimas aplicaciones y cada vez aparecen nuevas, ¿vale? Es importante el tema de que cuando yo voy a crear una ISO, es posible que, es decir, si yo no quiero grabarla en un CD o en DVD, sino simplemente quiero generar la ISO, fundamental, yo tengo que elegir como grabador, y lo pongo así grande para que se vea, como grabador de imágenes, tengo que seleccionar esto que pone aquí Image Recorder, ¿vale? Es decir, yo no voy a grabar la imagen en un CD o en DVD, sino que si quiero generar la ISO, ¿no? Imagínate de un directorio, de una serie de un sistema de archivos que yo tengo y quiero generar la ISO, lo que tengo que ponerle en la aplicación, cualquiera de estas, por ejemplo en Nero, que es la que utilizaremos nosotros, pues tenemos que ponerle como grabador de imágenes esa opción, Image Recorder, es decir, grabador de imagen. Vale, y en Ubuntu, ¿qué es lo que tenemos? Pues hay también multitud de aplicaciones, ¿no? Yo aquí os he puesto algunas. Por ejemplo, las más conocidas, pues ISO Master, Furious ISO Mount, hace todo un ISO, Brasero, pero vamos, también hay multitud de aplicaciones dentro del entorno Linux o Ubuntu que nos permiten hacer imágenes ISO para poder crear ese ficherito que os comentaba. Bien, pues vamos a dejarlo aquí porque vamos a ir dividiendo este tema en varios apartados y de momento yo creo que es suficiente por hoy.